Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a iniciar desde cero comprensión lectora y vamos viendo que ahora comprensión lectora es parte de habilidades generales y también vamos viendo que comprensión lectora es parte del examen de acceso a cargos directivos. El examen de acceso a cargos directivos se va, se va a difundir recién en estas semanas, dado que el examen va a ser en el mes de enero. Entonces, por eso vamos a empezar estrategias para la lectura y resolución de preguntas de comprensión lectora. O sea, vamos a empezar con los trucos. Es la clase 0 de comprensión de lectura. Además, vamos viendo que no hay una subprueba de comprensión lectora actualmente, como tampoco hay una subprueba denominada razonamiento lógico. Lo que hay es una subprueba llamada habilidades generales, que en total tiene 25 preguntas. Eso quiere decir que las preguntas de comprensión lectora y las preguntas de razonamiento lógico se han reducido. Ambas subpruebas anteriormente, en años anteriores, sumaban una cantidad de 50 preguntas. Ahora lo han reducido a la mitad, porque las habilidades generales solamente tienen un total de 25 preguntas. Y cada preguntita vale 2 puntos. En total, 50 puntos como máximo. Ahora viene el detalle. El detalle está en que no hay un puntaje mínimo. Si alguien no era bueno en comprensión lectora o si alguien no era bueno en razonamiento lógico, este es su año, esta es su oportunidad, porque no hay un puntaje mínimo requerido. Entonces, hemos visto que se han reducido las preguntas y también se han reducido el puntaje que otorga. Solamente son 50 puntos. En cambio, conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, ahora tiene 50 puntos, 50 preguntas, antes tenían 40, y el valor de cada pregunta también ha aumentado. El puntaje máximo del examen sigue siendo el mismo, sigue siendo 200, pero vamos a ver que ya no son 90 preguntas, solamente son 75. La prueba de conocimientos pedagógicos sí tiene un puntaje mínimo y también vemos el puntaje mínimo requerido, 110 puntos, pero esto es sumando ambas subpruebas. Muy bien, vamos viendo la aplicación de la prueba nacional. Sí, se va a realizar en 2 fechas para evitar que se vendan las claves y que sepan de repente qué claves para qué día. Vamos observando también que se ha reducido el tiempo, ahora solamente son 3 horas y 45 minutos. Muy bien. La experiencia que tenemos es que en el nombramiento 2015 logré el primer puesto a nivel nacional, esto no solamente por la subprueba, sino también por la clase modelo, y que en el examen de ascenso 2018 y 2021 pues tuvo un puntaje alto, muy cercano al puntaje perfecto que es de 60 preguntas, y vamos viendo entonces que además, a ver, vamos viendo que tenemos acá los exámenes anteriores. Muy bien. Vamos observando que en el texto de nombramiento 2021 teníamos 5 textos y en total teníamos 25 preguntas. Entonces, ahora esto va a cambiar radicalmente porque al tener habilidades generales 25 preguntas, no sabemos cuántas son de comprensión de lectura y no sabemos cuántas exactamente son de razonamiento lógico. Sé que ha sido publicado el temario, pero si se fijan en el temario, como siempre, solamente ha salido el temario de conocimientos pedagógicos generales y el de especialidad. No ha salido un temario específico para comprensión lectora y razonamiento lógico. Muy bien. También hay que recordar que en los exámenes de directores, a partir de acá, a la izquierda están los exámenes de directores y a partir de acá a la derecha están los exámenes de nombramiento. Pero si uno hace un análisis o por lo menos uno va comparando, se va a dar cuenta que hay algunas preguntas que se van repitiendo. Por ejemplo,
si hablamos acá de un texto de Alemania que viene en el 2016 para directores, pues también este texto de Alemania vino en uno de los exámenes de nombramiento, en el texto 4 de 2017. Suele pasar que en los exámenes de directores también se puede repetir para nombramiento, porque las personas que ya postulan para directores obviamente no dan el de nombramiento, y el de nombramiento tampoco postulan para directores. Por eso es importante trabajar con solamente los textos que vienen en los exámenes. Por ejemplo, en el 2016, en el examen para acceso a cargos de director de UGEL y también de dirección regional, este texto se repite acá en el 2017, en el texto 5. Lo que está marcado entonces son exámenes, son lecturas que se han repetido para directores y también en nombramientos. Eso suele pasar. Por eso la importancia es trabajar solamente con lecturas del ministerio. Muy bien, vamos con la lectura y los trucos. Terminando los trucos, activo los audios para que haya una serie de preguntas, una serie de interrogantes que se puedan ir contestando. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que se debe leer el texto, ¿sí? Se debe leer cada párrafo y vamos a resaltar lo más importante. Este resaltado que se va haciendo en cada párrafo se conoce como skimming o el primer resaltado. Recuerden que acá no va a funcionar las estrategias que se hace en los textos preuniversitarios. ¿Por qué? En los textos preuniversitarios que se utilizan para los exámenes de admisión, vamos a observar que son textos cortos, son textos con palabras técnicas, con palabras que no son fáciles de comprender. En cambio, en los textos de nombramiento son textos extensos. Mire, por ejemplo, acá hay una muestra. Son textos extensos y que además tienen palabras que son de fácil comprensión. Vienen tres tipos de texto. Por lo menos hasta el 2021 han venido tres tipos de texto: narrativo, expositivo o argumentativo. Venía un texto narrativo, dos expositivos y dos argumentativos. Yo considero o creo que tal vez vengan los tres tipos de textos que siempre han venido. Solamente que lo que puede variar es que solamente va a venir un ejemplito de cada tipo de texto. Y que tal vez cada tipo de texto tenga 4 preguntas o 5. Así, de esa manera, tendría 12 preguntas, comprensión lectora, dentro de habilidades generales, o tal vez tendría 15, dejando el resto para habilidades generales, exactamente razonamiento lógico. Vamos viendo que utilizamos estrategias de comprensión de lectura, o también conocidas como macroreglas. Entonces, vamos a identificar los incisos y además vamos denotando o vamos mostrando la progresión temática. Se va a leer cada pregunta y sus alternativas y se van a subrayar las palabras clave. Ojo, cuando ya vamos a leer las alternativas, las palabras clave de las alternativas son las palabras que son diferentes entre sí. Entonces, nos vamos a dar cuenta que debemos fijarnos estas palabras diferentes para que podamos identificar cada una de las alternativas. Muy bien. Después de identificar las alternativas y saber qué palabras clave tienen, porque son las palabras diferentes, debemos volver al párrafo texto, porque no debemos confiar en la memoria. Más bien debemos ir ejercitando esta habilidad de poder regresar al texto para que podamos ir viendo entonces cuál es la información precisa. Este segundo resaltado subrayado que hacemos se conoce como el
scanning o también llamado como rastreo. Entonces vamos viendo que debemos realizar un segundo resaltado y que si es que las alternativas son extensas, debemos igual buscar las palabras clave o las palabras que tengan palabras diferentes. Muy bien. Vamos viendo entonces que lo normal o lo común es que se eliminen alternativas y se mantengan dos. Hasta antes del 2018, nosotros encontrábamos que habían 4 alternativas. Del 2018 en adelante, nos vamos a dar cuenta que ahora solamente vienen 3 alternativas, pero se mantiene la misma lógica. Acá me refiero con que se mantiene esta misma lógica, que siempre va a haber 2 alternativas que se quedan, 2 alternativas que se mantienen y son muy cercanas. Por eso las debemos mantener y después compararlas con detalle. Sí, le consideramos como distractores menores porque es fácil eliminarlas, están muy alejadas de la respuesta, pero vamos viendo que hay un elemento, hay una palabrita que puede marcar la diferencia y esto se convierte en respuesta correcta. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de todo lo expuesto? ¿Hasta ahí alguna pregunta para después pasar con conectores? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, activé los audios, ¿ah? A ver, No, maestro, buenos días. No, sí. no. Ah, no hay pregunta. No, Maestro, buenos sí. días. Buenos días. Maestro Giancarlos, buenos días. Maestro, quisiera preguntar acerca de ayer, antes de ayer creo usted publicó el temario Ya. y yo estaba leyendo y no encontraba habilidades generales como lo que estamos considerando la comprensión de texto y razonamiento lógico, creo. Nunca ha aparecido. Desde el 2015 nunca ha aparecido. Ah, nunca ha aparecido. No. Y por eso Por era mi eso duda. que los profesores que estafan, tipo preuniversitarios y eso, ¿quién tiene un audio activo ahí? A ver. Ya. De repente es mi eco. Estoy proyectando ahorita los exámenes. Acá están los temarios. Ah, el maestro Nicolás, darte su audio, por favor. Muy bien. Acá está, ¿ves? Y acá está también, acá están también las pruebas anteriores, pero cada vez que tú te vas a los temarios, nunca aparece lo de comprensión lectora y razonamiento lógico. Es como si fuese tierra de nadie. Por eso lo único que te queda, maestrita, es fijarte los exámenes anteriores y darte cuenta qué es lo que se va repitiendo o qué es lo más común en las pruebas de razonamiento lógico y también en las pruebas de comprensión lectora. ¿Sí, maestra? Muchas gracias, profesor. O sea, no, por eso cuando les dije en el momento de la exposición, les dije, ha salido el temario, pero no ha habido variación, por lo menos en comprensión lectora y razonamiento lógico, porque nunca se ha publicado. ¿Ya? Esa es la ventaja de que, como siempre he estado pendiente solamente de los exámenes de nombramiento, acceso y cargo de directores, estoy al tanto de todo ello. Muy bien. Otra preguntita más. A ver, Gracias. aprovechen antes de ir a conectores, que es el primer tema. Maestro, en el temario de los temarios que salió último, ¿notó alguna diferencia, maestro, respecto a lo que es pedagogía y especialidad? A ver, primero yo siempre sigue voy a igual? hablar de lo general, ¿ya? En el aspecto general, estoy proyectando el de primaria, por ejemplo. Ya dije el día de ayer en mi clase de 2 horas que a partir de ahora aparece planificación pedagógica. Esto nunca había aparecido para nombramiento. Y ahora, en la parte general, planificación pedagógica, ahora sí se parece ¿a qué? Se parece a ascenso. Porque en todas mis clases yo mencionaba la diferencia que hay entre los temarios y si yo me fijo en los exámenes anteriores, por ejemplo, en Ascenso 2021, y me fijo acá el temario, temarios, ahí está temarios,
me voy a fijar que la parte general ya tenía planificación pedagógica. En otras palabras, ahora en la parte general o conocimientos pedagógicos generales, nombramiento y ascenso ya quedó completamente igual. Antes la única diferencia era planificación pedagógica. Y en cuanto a especialidad, no ha variado nada. Por ejemplo, acá mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ítems, fíjense ahí. Yo regreso acá, esto fue ascenso el año pasado, me fijo las evaluaciones vigentes, me fijo el nombramiento, pongo acá el temario, pongo un ejemplito acá en primaria. Ojo, solamente es un ejemplo, no voy a hacer lo mismo con las 13 especialidades. Acá están los 6 ítems. Sí, maestro, acabamos de corroborar. Se mantiene lo mismo también en especialidad, ¿sí? Es una muestra. Gracias, maestro, gracias. Los Ya no ha temas también, cambiado. maestro. Les dará flojera pues a los del ministerio. También es más fácil mantener todo igual. Maestro, y también vas a preguntar algo, dime. Los temas también no han cambiado nada, son lo mismo. Lo mismo, solamente estoy diciendo que han aumentado acá planificación pedagógica y nombramiento, y ahora sí está igualito nombramiento con ascenso. Si tú comparas ascenso de tu especialidad 2021, porque todavía no sale ascenso 2022 el temario, si tú lo comparas con el temario de nombramiento 2022, está igualito. ¿Sí, maestrita? Maestro, muchas gracias. Ajá. Y ojo, yo no entro por la página Amauta, por la página Docentes Libertad, no. Entra acá, googlea evaluación docente, si quieres lo googlea separado o junto, y te fijas ahí, y acá está en la página, ¿no? Evaluación docente, que es lo que acabo de hacer yo, ¿ves? Entonces, utilicen los canales oficiales, ¿no? No utilicen canales secundarios. Ahí está, ¿ves? Yo googleé evaluación docente, y puse acá, y aparece. Supongo que en las siguientes semanas va a aparecer el temario de ascenso. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora sí. Vamos a continuar con ¿Y conectores. eso de planificación pedagógica, maestro, vienen bastantes casos? ¿O no, usted que Casi conoce no, los porque exámenes de eso ascenso? viene de unidad. Maestro, una consulta, bien sincero. Usted no entró ayer a la clase de 5 a 7, ¿no? Que hicimos de nivelación pedagógica. No, ¿no? No ingresé. Ah, ya. Y hoy día voy a mandar la grabación, así que por ahí ya entendemos. Maestrito, lo de planificación pedagógica, vamos a mostrarlo, ¿ya? Otro detalle, ya que me están preguntando por el temario. Y sí, está bien que me pregunten bastante. Este es el temario. A mí siempre he visto de una manera particular a los maestros que son maestros temaristas. A los maestros que, profesor, yo quiero que sus clases desarrollen todo el temario. Maestros, los exámenes no se hacen en función a un temario. Los exámenes se hacen en función a los exámenes anteriores. Los que realmente se esforzaron bastante fueron los del 2015, tanto en nombramiento y ascenso, porque ellos fueron los que iniciaron este nuevo tipo de examen. De ahí, el mismo equipo se mantuvo, el equipo que preparó las preguntas, se mantuvo, pero hicieron solamente algunos ligeros cambios. Y esto ha pasado desde el 2015 hasta el 2021 y también se va a mantener la misma tendencia en el 2022. Lo que tú tienes que estudiar más que el temario, maestro, maestra, entiéndeme bien, por favor, porque te estoy haciendo un favor al decirte esto, es estudia solamente las preguntas recurrentes, las preguntas que se van pareciendo y son similares en los exámenes de nombramiento y ascenso de tu especialidad. Ah, pero yo soy nombramiento, no me importa ascenso. Grave error que cometas al pensar así. Yo soy de ascenso, no me interesa nombramiento. Grave error que cometes, no es así. Los exámenes se preparan en función a las preguntas anteriores. Les van cambiando el orden, les van cambiando las palabras y sigue siendo lo mismo. Es por eso también el éxito que tenemos. ¿Por qué? Porque las preguntas son casi parecidas o son las mismas. De ahí es donde nacen los trucos. ¿Ya? Otra pregunta que yo mismo me voy a hacer y voy a responder. Por ejemplo, inicial nunca viene demanda cognitiva. Desde el 2017 en adelante ya no hay ejercicio de demanda cognitiva en inicial. Otro ejemplito, uso de las TIC para el aprendizaje no viene para primaria. Viene para primaria e innovación, sí, pero nunca viene para primaria. En otras palabras, estos temas que son generales, algunos vienen para una especialidad y otros vienen para otra.
Y cuando el maestro me preguntó, profesor, ¿y cuántas preguntas cree que vengan de planificación pedagógica? Esto es relativo. Las preguntas de planificación pedagógica, primero, siempre han sido poquísimas. Segundo, no viene para todas las especialidades. He visto preguntas de planificación pedagógica que tratan sobre unidad, planificación, solamente las he visto en primaria. En primaria he visto una pregunta, y eso por examen, una o dos. Y para secundaria no he visto planificación pedagógica desde el 2018 en adelante. ¿Ya? Entonces, no estudien en función al temario, es en vano. Estudia en función a las preguntas anteriores del examen. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Te lo digo por experiencia, pues ya me nombré 2015, primer puesto, y estoy en tercera escala ascenso. ¿Dónde está el secreto? ¿Me preparé en auge donde me dan las respuestas? No, solamente con los exámenes anteriores. ¿Ya? Muy bien. Me han hecho buenas preguntas, ¿ah? ¿Listo? ¿Alguna preguntita más? ¿O avanzamos con conectores y luego me hacen más preguntas del temario? Porque estoy soltando secretos, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? ¿Avanzamos con conectores? Sí, maestro. Ya, listo, muy bien. Es la ventaja de no correr. Todavía estamos en septiembre. En octubre sí me van a hacer correr. Avance, maestro, avance. Hay tres tipos de conectores. Te los comento así. ¿Ya? Hay tres tipos de conectores. Conectores que te permiten resaltar lo más importante. Por ejemplo, en esta semana hemos hecho una clase de comprensión lectora y me di cuenta que hay ya algunos maestros que resaltaban, profesor, he visto un por lo tanto, o sea que lo que sigue debajo es importante. Ah, buena estrategia. Sí, hay conectores que te indican que se debe resaltar. Por otro lado, hay conectores que te permiten leer más rápido. Sí, luego vamos a verlos. Hay conectores que te permiten leer más rápido y finalmente hay conectores que solamente te permiten comprender mejor el texto. Vamos primero con los conectores que te indican que se debe resaltar. Para eso te voy a presentar a una pareja. La pareja se llama conector de causa y conector de consecuencia. ¿Por qué los considero como una pareja? Porque al final te presentan lo mismo, solamente que cambia el orden. Un ejemplo, en una secuencia expositiva, ¿a qué le llamo secuencia expositiva? Es una oración o un conjunto de oraciones que son expositivos, te presentan información y te presentan hechos. En una secuencia expositiva, si tú utilizas un conector de causa, la consecuencia se encuentra antes. Y ojo, a mí me interesa mucho la consecuencia, porque de una vez te estoy diciendo, entre la causa y la consecuencia se desarrolla o se resalta la consecuencia, porque permite el avance de la información. ¿Cuáles son los conectores de causa? Porque, puesto que, debido a que, ya que. Cuando veas un porque, un ya que, un puesto a que, y veas que solamente hay información o hay hechos, la consecuencia está antes y esto lo vas a resaltar. Por otro lado, si ves una secuencia argumentativa que también va a presentar información y hechos, pero le va a agregar algo, le va a agregar sus cremitas, algo de comer, le va a agregar opinión, valoración o postura. Te vas a dar cuenta que si le agrega opinión, valoración o cualquier forma de pensar que tenga el lector, esto ya no sería una consecuencia y una causa antes y después del conector. Esto sería una tesis. Para practicar, y antes de que me digan, profesor, ¿puede volver a explicar? Ya vine preparado y es por eso que puse 6 ejemplos. En esta ocasión vamos a hacer el ejemplo uno por uno. ¿Ya? Muy bien. Llegué tarde porque no me levanté temprano. ¿Ya? Llegué tarde porque no me levanté temprano. ¿Qué piensan que es? ¿Secuencia expositiva o argumentativa? A ver, díganme, yo retroalimento nomás. Argumentativa. Argumentativa. Ya está, piensan que es Argumentativa, profesor. muy bien. Ya escuché, ya me di cuenta que hay maestros que piensan que es expositiva y otro grupo piensan que es argumentativa. Ahora yo voy a retroalimentar así. Mira, escúchame. Las oraciones se caracterizan porque tienen una acción o un verbo. Vamos a fijarnos los verbos. Llegué tarde, llegué es el verbo, y me levanté temprano. Ahora te voy a volver a preguntar. Ya está. Dime, llegué tarde, ¿es una opinión o es información? Llegué tarde. Una opinión. Información.
No es opinión, es un hecho. Oye, yo no estoy opinando que tú llegaste tarde, porque según mi opinión, cuando ya pasan 5 minutos es tarde. El hecho es que ya llegaste tarde. Eso es información, es un hecho. Información o hecho es expositivo. Me levanté temprano. ¿Es un hecho o es opinión? Hecho. Ya está. Estos dos son una secuencia expositiva porque no encontramos nada de opinión. Maestro Ángel, tu audio. Vamos viendo entonces que como no hay opinión, como solamente aparecieron puros hechos, esta secuencia es expositiva. Profesor, entonces, ¿cómo puedo reconocer argumentación? Fácil. Hay algunas palabras que son de argumentación, propiamente dicho. Me gusta, prefiero, creo. Si te digo, yo prefiero como alcalde a Sánchez. Yo prefiero como alcalde a Sánchez. ¿Eso es un hecho o es opinión? Lo que acabo de decir yo. Un hecho. Opinión. Yo prefiero a... A ver. De nuevo, escucha. De nuevo, a ver. Ya. Me gusta, es un ejemplo, no me linchen. Me gusta Urresti como alcalde porque va a dar más seguridad. Me gusta Urresti como alcalde porque va a dar más seguridad. Opinión. Ya. Ahora, supongo que los maestros que me han dicho opinión, y lo han dicho muy bien, y lo han dicho rápido, es porque han encontrado algo en las palabras que dije que lo reconocen como opinión. Y yo creo que es el me gusta. Me gusta. Ya. Entonces, ya me he dado cuenta que es más fácil que ustedes reconozcan un texto argumentativo, o mejor dicho, una secuencia argumentativa o una oración argumentativa, cuando tiene las palabras que son fáciles de comprender, como me gusta, prefiero, yo creo que, ¿ya? Pero también deben reconocer, porque esto sucede en los textos de nombramiento, que solamente por el verbo o por la acción que se realiza, si es opinión o es información. Vuelvo a preguntar ahora con la 2. Las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor. Ojo, las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor. Ya te lo voy a cambiar y te lo voy a hacer más corto. Las verduras pueden ayudar a aprender mejor. ¿Qué te parece? Más cortito. Las verduras pueden ayudar. Debido a que estos alimentos les dan un montón de energía. A ver, vamos. Maestro Luis Alberto, por eso muteo. Ya, ahora sí. Vamos viendo, vamos observando. Si tenemos acá las verduras, porque estos alimentos se refiere a verduras, las verduras dan un montón de energía. Solamente ese segmentito. Ahora sí. Dígame. Los alimentos dan un montón de energía. ¡Ey, cuidado con sus audios! Acabo de activarlos. Dime, alimentos que dan un montón de energía. ¿Es información u opinión? Información. Ya, ahora voy a decir por qué. Profesor, ¿por qué me dice que eso es información? No encuentro, o sea, no entiendo. Es que es un hecho porque hay muchas investigaciones que lo avalan. Porque ha habido investigaciones, mediciones, y sabemos que las verduras les dan un montón de energía. Hasta ahí no hay opinión, esto es información. Pero cuando yo digo que las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor, esto, y fíjate acá esto más que todo, ¿verdad? Pueden ayudar. Ahora sí. Dime, esta primera oración es información o opinión. Opinión. Muy bien. Entonces sí, nos vamos a dar cuenta que esta es opinión. Pero para que yo opine, necesito opinar ¿sobre qué? Sobre una información. Por eso diferenciarlos no es tan fácil a primera vista, porque en una secuencia argumentativa vas a encontrar información, solamente que le agregas opinión. A ver, ahora sí, vamos con la 3. Vamos a activar el audio. Así está activo. Ya se están aprendiendo a activar y desactivar. Escucho. Profesor, una consulta. Dime, maestra ¿Puede María Elena. estar
¿Tiene alguna clave eso? ¿Puede estar primero opinión y No. después argumentación? ¿O Buena, esta es buena la pregunta. No hay orden, porque si tú puedes darte cuenta, en el conector de consecuencia, la consecuencia o la tesis pueden estar después. Así que no hay un orden específico. Es tu habilidad de reconocer una secuencia expositiva o una secuencia argumentativa. Más bien, ese cambio de orden sucede con conector de causa o con conector de consecuencia. Así que por eso es que preparé seis oraciones en cada uno para que puedan practicar y reconocer opinión, a pesar que no hay palabras clave. Porque acá no hay palabras clave, ¿eh? Acá no le he puesto me gusta, yo creo que... No. Está un poquito más ahí complejo, pero yo quiero que practiquen. ¿Sí, maestra Madelena? Sí, profesor, gracias. Ya. Vamos, a ver, maestra Madelena, te voy a hacer practicar a 3, ¿ya? Vamos a ver, mira. Dime, si se me cruzó un gato negro, ¿esta es opinión o es información? Información. Información, ya no están dudando, ya se están dando cuenta cuando es un hecho, ¿no? Hoy me tropecé. Eso también es un hecho, ¿ah? No es opinión, ¿ah? Ya. Si tu comida es rica o si tu comida es fea, eso ya es opinión. Ya, muy bien. Hoy día tengo mala suerte. ¿Opinión o información? Opinión. Opinión, ¿ah? Opinión. ¿Y sabes por qué esta es una secuencia argumentativa? Esta es una secuencia argumentativa porque en base a un hecho tú estás opinando o dando tu punto de vista. En la oración 3, esta persona piensa, cree, opina que tiene mala suerte debido a que, acá viene la información al hecho, se le cruzó un gato negro. Toda la pregunta 2 y toda la 3, por solamente tener una opinión, estos dos se convierten en textos argumentativos. Para que sea expositivo, solamente debe tener información o hechos. ¿Quedó claro? Ya. Sí, profesor. A ver. Uy, no tengo internet, se va a postergar la clase. En la tarde no hay nivelación. Es un ejemplo. Ya, si no tengo internet, ¿es opinión o información? Información. Ah, ya no dudan. Ah, estamos avanzando. Ya. Y entregué mi informe a destiempo, o sea, entregué mi informe tarde. ¿Es información o opinión? Información. Información. Que yo entregue mi informe tarde, eso no es una opinión, es un hecho. Entregué tarde mi informe, mi sesión de aprendizaje. Entonces, toda la pregunta, toda la número 4 es expositivo. No tiene nada de opinión. A ver, otro, vamos con la 5, ¿ah? Si un perro te mordió, ¿es información o opinión? Información. Si tú lo estás opinando, o sea, el hecho, lo real, y que no va a cambiar con cada persona es que un perro te mordió. Pero no confío en los perros callejeros. Opinión. ¿Eso qué es? Opinión. Ya, vamos a sincerarnos. ¿Y por qué entonces ahora sí reconocen tan rápido y bien de que es opinión? Ah, por el no confío. Es que la confianza va a depender de cada persona. Algo así, ¿no? Claro. Ya lo voy comprendiendo para poner yo más ejemplos en una siguiente nivelación. Ah, a pesar que no dice me gusta, prefiero o creo, me parece que como el verbo confiar es algo muy personal y puede cambiar con cada persona, ustedes ya lo están asociando a opinión. O me parece, ¿no? Sí, maestro. Ya estoy leyéndote la mente. Muy bien, vamos con la 6. Los maestros hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Los maestros hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. ¿Opinión o es un hecho? Hecho. Ah, ya. Si tú dudas, entonces te voy a marcar la primera parte. Es aplaudible que reconozcan a los maestros. Es aplaudible que reconozcan a los maestros. ¿Esto es opinión o información? Opinión. Porque de repente para otros es aplaudible o de repente para otros es normal porque están cumpliendo su trabajo. ¿Qué de extraordinario hay? Es opinión, ¿no? Ahora, los maestros hicimos un gran esfuerzo durante las clases virtuales, ya pues, colegas, lo hemos vivido, ¿ah? Eso es un hecho. Yo le agrego opinión a mi hecho, todo esto se convierte en una secuencia
Argumentativa. Argumentativa. Eso quiere decir que en la pregunta 6, en la número 6, en la número 5, y en la número 3 y en la 2, no hay una consecuencia. Lo que hay es una tesis. ¿Sí? Porque en un conector de causa, antes del conector de causa se encuentra una tesis. Y en el número 1, en el número 4, no encontramos tesis o opinión, encontramos consecuencias. ¿Ya? Muy bien. Esto sucede con el conector de causa. ¿Por qué te lo acabo de mostrar? Por dos motivos. Te lo acabo de mostrar, primero, porque tú tienes que resaltar las consecuencias o las tesis, dependiendo qué tipo de texto leas. Porque, además, el conector de causa te permite comprender mejor un texto. Y también puedes saber qué tipo de texto es. Yo me di cuenta en la clase hay clases gratuitas, ¿no? Por ejemplo, en el Chinito, su profesora decía que yo me voy a las preguntas, o sea, ella se va a las preguntas para diferenciar qué tipo de texto es. Pero uno leyendo el primer párrafo, ya puede saber qué tipo de texto es. ¿Sabes cuáles son los tipos de texto que se parecen mucho y que sí podrías necesitar hasta leer el segundo párrafo? Es el expositivo con el argumentativo. Porque, como te das cuenta, ¿se parecen o no se parecen los expositivos con los argumentativos? Sí, ¿no? Bastante. En cambio, diferenciar un expositivo de un narrativo, ni siquiera necesito irme a las preguntas. ¿Ya? Solamente con el primer párrafo uno los reconoce. Muy bien. Ahora vamos con el conector de consecuencia, que te señala la conclusión o consecuencia. Entonces, como muy bien me preguntó la maestra Marilena, ahora, ¿qué diferencia hay? Que la consecuencia o la tesis van después del conector. Y también sucede lo mismo. Hay una secuencia expositiva que tiene información y hay una secuencia argumentativa que tiene opinión. Oración 1. Hoy habrá mantenimiento de las redes. Hoy habrá mantenimiento de las redes. Opinión, información. Dígame. Información. Qué bonito, ya no dudan, ya. Bien, ¿ah? Es información, pues. ¿Acaso yo estoy opinando que van a mantener las redes? No, ya es un hecho. Van a mantener. A las 5 de la tarde vienen. Y ya está. Por esta razón, no habrá luz. No habrá luz. Información, opinión. Opinión. A ver. Date cuenta. Información, maestro. Si esto es información, se supone que esto debe ser causa. Y si hay causa, o sea, la causa es que va a haber mantenimiento de las redes. Dime, ¿esto es consecuencia o tesis? Consecuencia. Ah, ya. Entonces, ¿por qué me dijeron opinión? Si es un hecho. O sea, el que no haya luz, el que no va a haber luz, es un hecho. Porque va a haber mantenimiento de las redes. No es mi opinión, ¿ah? ¿Qué te parece? Es un hecho. Un ejemplo. Si tú no le echas azúcar a tu café, pues tu café va a estar amargo. ¿Opinión o hecho? Hecho. Ah, ya ves, ahora se dan cuenta. Es que te vuelvo a explicar, ya me he dado cuenta una forma más de agregar esto. En un texto argumentativo, esto puede cambiar con cada persona, porque la opinión también puede cambiar con cada persona. En cambio, en el expositivo no hay cambio. ¿Por qué? Porque son realidades, porque son objetivos. No es algo subjetivo. Vamos de nuevo, ¿ya? Yo pensé que lo habíamos superado. Ya, vamos de nuevo. El estudiante no repasó para el examen. Dime, ¿opinión o un hecho? Hecho. Es un hecho. No, simplemente no repasó, no estudió. Esperó hasta noviembre para prepararse para el examen de diciembre. Ya, hecho. No aprobó el examen. No aprobó, o sea, no es que no aprobará, o sea, no aprobó el examen, ya jaló, ya se quedó 2 años sin contrato. Consecuencia, ya está, ya me di cuenta. Para los maestros es más fácil identificar con consecuencia o como tesis. Como te das cuenta, esto más se relaciona a una consecuencia que a una tesis, y así lo están diferenciando. ¿Quedó un poco más claro o no? Sí, ¿no? Con consecuencia, ya está, muy bien. Y justamente lo que resaltamos en un texto no son las causas, son las consecuencias. Porque esto va a permitir que la información vaya avanzando, ¿ya? 3.
Mi pantalón es nuevo. ¿Es un hecho o es opinión? Un hecho. Hecho. Hecho, ya está, es un hecho. Ya está. Por consiguiente, me durará mucho tiempo. ¿Me durará mucho tiempo? ¿Opinión o hecho? Opinión. Hecho. Opinión. Muy bien, pero ¿por qué? No todo lo que es nuevo te puede durar mucho. A veces hay productos nuevos de mala o de baja calidad, ¿ah? O sea, que el que tú pienses que te va a durar mucho tiempo no es un hecho. Si no, toda la gente compraría todo nuevo, todo nuevo, ¿no? Y sin importar el precio, sin Ya no importar volvería la a marca. comprar. Esto se conoce como una falacia. Es una falacia ad novitatem. Y si es una falacia, es un tipo de argumentación. Pensar que todo lo nuevo va a ser bueno, o pensar que todo lo nuevo tiene muchas ventajas, y no es así. ¿Ya? Esto que me durará mucho tiempo es opinión. 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 Ya, de nuevo, uno parecido al número 1. No hay fluido eléctrico. ¿Qué es? Hecho. Hecho. Eso no es que tu vecino opine que va a haber o no va a haber, es un hecho. Ya no va a haber luz. De manera que no puedo usar la computadora. No puedo usar la computadora. Hecho. Consecuencia. Hecho. Ah, ya las maestras se han dado cuenta que lo opinan como consecuencia. Ah, ahora sí. Y la número 4, como solamente tiene puros hechos, o mejor dicho, tiene causa y consecuencia, pues la oración número 4 es una secuencia expositiva. Ah, ya está, estamos llegando. A ver, la número 5 se parece a la número 3. Ese celular es muy caro. Hecho, opinión. Ya está, hecho. Muy bien. Ya. Para la próxima te voy a poner ahí $5,000. ¿Ya? Ese celular es muy caro. Por lo tanto, debe ser de muy buena calidad. Debe ser. Opinión. Esto es opinión. Es una secuencia argumentativa. Te presento otra falacia. Esta falacia se llama falacia ad plumenam, que consiste en pensar que lo que es caro es muy bueno, o que lo caro siempre es mejor que lo barato. Falacia ad novitatem, pensar que lo nuevo es mejor. Falacia ad crumenam, pensar que lo caro es mejor. ¿Ya? Son falacias. Y si son falacias, son tipos de argumentación. Profesor, ¿va a enseñar falacias en comprensión lectora? No. ¿Sabes por qué ya no? Porque me di cuenta que no es necesario. Estaría metiendo mucho relleno. Solamente basta con que sepan reconocer tesis y argumentos y que sepan resaltarlos y nada más. Eso ya me he dado cuenta. El año pasado sí, en el mes de enero, febrero, el año pasado, 2021, se hacía. Ahora ya no, ya he evolucionado. Muy bien. Se postergó el examen. Va a ser en febrero. Mentira, es broma. Se postergó el examen. Se postergó el examen. ¿Es un hecho o opinión? Hecho. Es un hecho, se postergó ya. Es un ejemplo. En consecuencia, hay más tiempo para prepararse. ¿Hay más tiempo para prepararse? ¿Opinión o hecho? Opinión. Oye, pero si se postergó el examen, Hecho, es un hecho que Hecho. tiene más tiempo. No es que estás opinando. Consecuencia. Se Es posterga. Es una consecuencia. Y maestra, yo pensé que se iban a dar cuenta rápido por consecuencia, porque incluso su conector, en vez de que diga un por lo tanto, por esta razón, encima su conector decía, en consecuencia. ¿Sí o no? Ah, esto es una secuencia positiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y también, ¿cuáles son las similitudes? ¿Te has dado cuenta que en todas las oraciones siempre hay un hecho? Siempre hay una acción, un hecho, información. Pero la diferencia está que en algunas oraciones le agregas opinión. Al agregar la opinión, esto se convierte en una secuencia argumentativa. Igual acá, mira. En este caso, la información o el hecho estaba al final. Sí, pero cuando tú le agregas opinión, esto se convierte en una secuencia argumentativa. ¿Ya? Maestro, una consulta. Dime, maestra Julia. O sea, yo me estoy un poco. Cuando es hecho y un otro hecho o información es expositiva, ¿no es cierto? Sí. Y cuando es argumentativa puede haber
un hecho y una opinión. Ajá. Ahí viene a ser argumentativa. Sí, Ah, ya. Muchas gracias, maestro. ya Es- está. Muy bien. Entonces, si ahorita se cierra la sesión del Zoom porque no pagué el internet, ¡pum! Se cerró la sesión del Zoom. ¿Es un hecho o es una opinión? Es un hecho. Hecho. Hecho, es un hecho. Ya, muy bien. Ahora, si mi audio es de buena calidad o no, ¿es un hecho o es una opinión? Mi audio del Zoom. Opinión. Es opinión porque esto va a variar por cada uno de ustedes. Ahí también encuentran una forma de diferenciar hecho de opinión. El hecho es algo objetivo y la opinión es algo subjetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algo subjetivo es que me va a durar mucho tiempo o debe ser de muy buena calidad. Esto puede variar con las personas o con la situación. Pero el que no va a ver luz, el que no aprobó el examen, porque no aprobó, pero jaló, tuvo 0,8, en escala vigesimal tuvo 0,8, no aprobó. Es un hecho, no es una opinión. Y si no puedes usar la computadora es porque no prende, porque no hay luz, es un hecho. Listo. ¿Quedó claro, maestros? Sí, maestro. y Y ahora te doy una pauta más. Igual, lo que estás haciendo solamente es a nivel de oración. Cuando tú tengas el texto de nombramiento, son párrafos. Se va a reforzar una idea. Ahí te vas a dar cuenta con mayor facilidad si es argumentativo o es positivo. Así que no desesperes, ¿ya? ¿Es difícil hacerlo con una oración? Sí, es difícil. Pero con un párrafo es más fácil. Así que no te apresures, ¿ya? No te preocupes. Muy bien. Pero es bueno entrenar. Ya está. Conector de equivalencia. También me sirve para saber qué resaltamos. Anuncia lo mismo de forma más simple. ¿Por qué? ¿Por qué se resalta? Porque el autor, como sabe o entiende que una idea es importante, te la vuelve a repetir con otras palabras. ¿Para qué? Para que quede bien claro. Si el autor o el escritor se esfuerza para que tú entiendas una idea de forma clara, de forma entendible, es porque esta idea es importante o no es importante. ¿Qué dicen? Es importante. Es importante. Tan importante que el escritor o el autor del texto se ha preocupado en utilizar un conector de equivalencia. ¿Cuáles son los conectores de equivalencia? En otras palabras, es decir, o sea, dicho de otro modo, es decir, ya está. Ahora, lo que sí puede cambiar en ustedes y se va a convertir en opinión es ¿cuál es más entendible? Se supone que en teoría, maestros, maestras, se supone que en la teoría del conector, se supone que el segundo segmento se supone que es el más entendible. Pero suele pasar que el lector, las personas que leen, puedan encontrar más entendible la primera parte. No importa. Así resaltes la primera parte o la segunda, estás resaltando algo que es importante porque ha necesitado una aclaración de parte del escritor. ¿Qué es más entendible? ¿Fueron leales en todo o son buenos amigos? ¿Qué es más entendible? Son buenos amigos. Buenos amigos. Ya está. Esto resaltarías. Ajá, ya. 2. ¿Tienes 10 días hábiles o tienes hasta el martes 28 de abril? El martes. El martes. Más El martes entendible, ¿no? 28. Más clarito. Ya. Más clarito. Ahora, en la 3, ¿se ha llevado todas sus cosas de la casa o no piensa volver? ¿Cuál está más claro? Pienso volver. Piensa volver. Hasta ahí estamos cumpliendo la teoría. A partir del número 4 vamos a encontrar algunas discrepancias. Todos los niños aprenden a un ritmo diferente o todos los niños tienen un tiempo de aprendizaje distinto. Cada niño tiene un Ritmo tiempo diferente. de aprendizaje. ¿Ya ves? No hay problema, porque esta idea que está acá también está acá, solamente que está con otras palabras. Lo Palabras. importante está en que tú reconozcas que cuando hay este tipo de conector, tú lo que tienes que hacer es resaltar la oración o la información anterior o la información que está después. ¿Por qué? Porque el autor se ha esforzado en que esta idea quede clara. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver, ya, para romper el orden, vamos a marcar el primerito. Pero vuelvo a repetir, también puedes marcar el segundo, no hay problema.
porque ambos son importantes, porque son la misma idea, solamente que escrita de forma más simple. Y esto de que sea más simple depende de quién también, del lector. La 5. Se escribe coma ante las oraciones coordinadas adversativas. Uy. Segunda parte. Es decir, se escribe coma en las oraciones introducidas por pero, más, sino y aunque. ¿Cuál es más fácil de entender? ¿Oraciones coordinadas adversativas o que empiezan con pero, más, sino y aunque? ¿Cuál sería más entendible? Oraciones Introducidas. Ah, ya. Para el profesor de comunicación, ¿no? De repente esto es más entendible. Ujú. Para las personas que no son del área de comunicación o no tienen un conocimiento gramatical avanzado, pues esto va a ser más simple. La segunda Más- parte. Ajá. Entonces, pero lo más importante queda como esto, que nosotros resaltamos lo más importante de un texto, en este caso, cuando un autor se esfuerza en que quede claro. ¿Cuáles son los conectores de equivalencia? Están acá abajito. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, dicho de otro modo, y en suma. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre el conector de equivalencia? No. Sí, Ya. está bien. ¿Tiene otro parecido? Profesor, Te profesor, escucho. buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Podría repetir, por favor? Ya, vuelvo a repetir la teoría. El Muchas conector de gracias. equivalencia es tan importante. ¿Por qué? Porque el autor de un texto, el escritor de un texto, se ha esforzado en que una idea quede más clara. Como se ha esforzado en que una idea es más clara, esto lo tenemos que resaltar porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque el autor se ha esforzado en que quede claro. Cuando nosotros resaltamos, nos vamos a fijar que existe un conector de equivalencia y no hay ningún problema si resaltas la primera parte o la segunda, porque en el fondo, en el contenido, dicen lo mismo. Entonces, cada vez que hay un conector de equivalencia, atento o atenta, porque lo que va antes o después de este conector de equivalencia es resaltable. Se debería resaltar. ¿Sí, maestra? Sí, profesor. Gracias, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a encontrar uno parecido. Conector de evidencia, cuando se recuerda un punto obvio. Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, esto incluye a los más grandes. ¿Cuál les parece más claro, más obvio? ¿La primera o la segunda? Participarán. A mí me parece que es la primera, ¿no? Todos participarán de la fiesta, ¿no? Sí. O la segunda, no sé, es su opinión, porque al final, en los conectores de evidencia, al igual que el conector de equivalencia, ambas ideas te dicen lo mismo, solamente que en algunos casos representa un punto obvio, y así que el que va antes o después se subraya. ¿Cuál les parece más entendible? Todos participarán de la fiesta. Primero, Oh, ¿no? Ya, Todos. dependiendo todos. de la fiesta también. Ah, ya, muy bien, muy bien. Y en la segunda, Juan no llegó a tiempo al cine. Y la segunda parte, Juan no pudo ver la película. ¿Cuál le parece más Pudo ver la entendible? película. Juan no pudo ver la película. Ah, u otros dirán Juan no llegó a tiempo al cine. No No hay llegó problema, tiempo. porque como es un conector de evidencia, recuerda un punto obvio, estas ideas contienen la misma información, solamente que expresada de otra manera. ¿Cuáles son los conectores de evidencia? Los conectores de evidencia son, obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, y sin lugar a dudas. Claro, maestra Silvia, es parecido a la equivalencia, por eso lo puse. Es igual, maestra Silvia, muy buen comentario. El conector de consecuencia se parece al de causa. ¿Por qué se parecen? Porque ambos van a tener una consecuencia o una tesis cerca. Solamente que el conector de causa lo va a tener antes del conector y el conector de consecuencia lo va a tener después. ¿Ya? En el conector de equivalencia y el conector de evidencia, pues son similares. Solamente que uno lo quiere anunciar de forma más simple y el otro recuerda un punto obvio. ¿Ya? Pero estos conectores nos permiten resaltar lo más importante de un
texto, ¿ya? Lo más importante. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver los conectores que nos permiten leer más rápido. ¿Por qué nos permiten leer más rápido? Porque nos permiten comprender el texto y saber cómo se organiza. Se usan para listar una serie o sucesión de puntos. Mis cursos favoritos son, en primer lugar, lenguaje. En segundo lugar, razonamiento verbal. Finalmente, literatura. O sea, vamos viendo que acá se van enumerando una serie de puntos. En este caso son los cursos. Cada vez que tú veas esto, tal vez hasta en un párrafo o en distintos párrafos de un texto, tú le vas a prestar atención a, en primer lugar, en segundo lugar, y vas a buscar siempre un finalmente. Incluso vas a saber que está numerando una serie de acciones, ¿ya? Por eso es importante el conector de orden. Te permite comprender el texto y también te permite leer más rápido. ¿Cuáles son los conectores de orden? Primero, en principio, en primer lugar, a continuación, más adelante, en segundo lugar, finalmente, por último y para concluir. Es el conector de orden. Se parece al conector de secuencia temporal, pero ¿cuál es la diferencia? En que un conector de secuencia temporal busca una sucesión temporal en los hechos o acciones. A ver, vamos a ver. Presentará recurso a apelación después de que se dicte la sentencia judicial. ¿Qué hecho sucede primerito? ¿Qué hecho sucede primerito? A ver. Apelación. Uy, la apelación se realiza después o luego de la sentencia. Primero la sentencia y luego apelas. Lo que sucede primerito, ¿cuál es? La sentencia. Ten cuidado porque este conector de secuencia temporal después de tiene lo primerito a la derecha y lo que sucede después lo tiene a la izquierda. Eso pasó con la oración 1. Vamos con la oración 2. Estudia para tu examen, luego piensa en la graduación. ¿Qué hecho sucede primerito? ¿Examen o graduación? Estudiar el examen. Estudiar para el examen es lo primerito. Entonces te has dado cuenta. No todos los conectores de secuencia temporal tienen lo que sucede antes o primerito a la derecha. Esto puede cambiar con algunos conectores. Ten mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Debes tener mucho cuidado porque si en una pregunta de comprensión lectora te indaga o te dice qué hecho sucede primero en el tiempo, ¿qué tal si te equivocabas con un conector? Maestra Marisabel, no hay ningún problema, puedes entrar y volver a salir, todos tienen acceso gratuito, ya con el enlace, no hay problema. Maestra Marisabel, cuando no se ve es porque tu señal está mal, puedes volver a entrar y salir. Eso suele pasar con los maestros cuando su señal está un poquito mal, ¿ya? 3. Después de comer, los niños bien se ponían de nuevo a jugar, bien dormían la siesta. Una consultita, ¿qué sucede primerito? ¿Comer o que jueguen o que duerman? Comer. Comer. Esto sucede primerito. ¿Ya? Y lo que sucede después es, escogen, ¿no? O bien juegan, escogen, o bien duermen. Ya está. Conectores de secuencia temporal que te van a permitir leer un poco más rápido. Antes de, después de, con anterioridad, con posterioridad, luego, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Vamos ahora con otro conector. Maestro, disculpe. Te escucho, maestra Jenny. El conector anterior disculpe la oración anterior que ha hecho, después de comer, los niños bien, dice, ¿cuál es el conector ahí que considera? Disculpe. El después de. Es igual acá que en el ejemplo 1. Mira, después de. Muchas gracias, está bien. Y muy buena pregunta, maestra Jenny. Y en cambio acá, este bien es un conector disyuntivo porque tienes que escoger. O bien se ponen de nuevo a jugar o bien dormían la siesta, ¿ya? Este es un bien, es un conector disyuntivo. No es muy usual ni tampoco es tan útil para comprensión de lectura, ¿ya? Por eso no le he dado su
su lugar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos observando el conector digresivo. Si nosotros vamos encontrando el conector digresivo, pues va a introducir un tema relacionado indirectamente con el tema de la oración anterior. El conector digresivo, ¿qué es digresión? Cuando te sales del tema, nos va a permitir a nosotros tener en cuenta qué es lo más importante, es decir, lo que tiene que ver con el tema, y qué es lo menos importante, que lo que se relaciona indirectamente. Van a leer ese párrafo, les voy a dar 30 segundos, sí, 30 segundos, un minutito, para que analicen y me indiquen dónde está la digresión, qué es lo que se sale del tema, ¿ya? Muy bien, a ver, un minutito, y les voy a preguntar. Listo, ¿a partir de dónde se comienza a salir el tema? Por cierto. cierto, se abrirá la próxima a partir semana de una acá. sesión. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo acá cómo es que Vargas Llosa alaba la obra de Julio Ramón Ribeiro y cómo es que lo consideraba, ¿ya? Y luego de ahí se sale el tema en la última oración porque dice, uy, la próxima semana una exposición sobre estos y otros autores peruanos en la Casa de la Literatura. Entonces el conector digresivo nos indica, nos va a marcar cuál es el tema, ¿sí? Aparece el tema y por ahí se sale del tema y esto no lo debemos resaltar. ¿Cuáles son los conectores digresivos? Por cierto, a propósito, a todo esto, ¿ya? Muy bien, este es el conector digresivo. Vamos ahora con el conector de contraste y oposición. No te va a permitir leer más rápido. Tampoco te indica qué es lo que debes resaltar. El conector de contraste u oposición te va a permitir comprender mejor un texto, ¿ya? Esta es su utilidad. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos observando que señala relaciones de oposición. A ver, oración 1. ¿Qué es lo que se opone? ¿Qué es lo que se opone? Este es de Porque comprensión. nadie La llaman. le ya. llama Catalina. Tiene un nombre y nadie le Nadie llama le así. llama O sea, no le llaman por su nombre, es la oposición, ¿no? Ya está, nadie, ¿no? Ya nadie le llama así. El conector es, sin embargo, y acá tienes que interpretar. A mí me interesa mucho que ustedes interpreten porque es una forma de llegar al nivel inferencial. Y este nivel inferencial tiene muchas preguntas en los exámenes de nombramiento y acceso a cargos directivos. A ver, segunda oración. El conector es el I. Es como un pero, ¿ya? Pero. Le aconsejé que no comprara esa casa, pero no hizo caso. ¿Cuál es el hecho contradictorio? O la oposición. No hizo caso, o sea, lo compró, ¿no? Compró esa casa, ¿no? Lo compró. Y a pesar del consejo. Ya está. 3. ¿Cuál es el hecho que se contrasta? Ahora pues, va aumentando. Nos mojamos. Si el charco no era muy grande, pues era obvio que no tenían por qué mancharse, no tenían por qué mojarse, ¿sí o no? Sí. Pero igual, a pesar que el charco no era muy grande, es decir, si el charco era pequeño, igual se mojaron Los pies. los pies. ¿Ya? Es que a propósito Ese es pasa el hecho. por ahí. Ahí está Julia. Por eso, ese es el hecho que se contrasta. ¿Ya? Es el hecho que vemos ahí, que vemos que no cuadra, ¿no? Se opone. Ya, vamos con la 4.
El conector es el pero. Sí, también se puede utilizar el pero como oración, ¿ah? Ya, a ver. ¿Qué es lo que se contrasta ahí? Cada vez va siendo más difícil porque ya son oraciones extensas o ya son como pequeños párrafos. A ver. El profesor. Nadie quiso comer Ah, nadie quiso comer y después dice comimos rico. ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Nadie Sí. quiso comer, ya, hasta ahí entiendo, y después dice comimos rico. No entiendo. Si nadie quiso comer y después dice comemos rico, ¿qué pasó? Es Que alguien el profesor trajo pan con pollo. Este pero opone dos ideas. Ahora se dan cuenta cómo es la oposición, ¿no? Nadie quiso comer y comimos rico. Así es más fácil identificarlo. Es más fácil identificarlo en párrafos, ¿ya? A ver, 5. Estas medidas sembraron la esperanza de que la reivindicación de la población indígena finalmente se lograría. Sin embargo, el Censo Nacional de 1961 mostraría las limitaciones de estas reformas educativas. A ver. Sin embargo, ¿y qué es lo que se opone? Mostraría las limitaciones de estas reformas educativas. Al censo nacional. Las limitaciones de estas reformas educativas. ¿A qué se opone? A las medidas. Esperanza. La esperanza de la reivindicación de la población, ¿no? Que estas medidas sembraron la esperanza. Estas medidas sembraron la esperanza. ¡Uy, qué bonito! Sin embargo, había limitaciones en estas medidas. ¿Se opone o no se opone? Los conectores de contraste u oposición no te permiten leer más rápido o tal vez no te indican qué se debe resaltar, pero por lo menos te permite interpretar o te permite entender mejor un texto. Cuando veas un conector de contraste u oposición, ya debes saber que hay dos ideas que se van a contraponer. ¿Cuáles son los conectores de contraste u oposición? Pero más, sino, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien y en cambio. Estos son los conectores de contraste. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? Profesor, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Ya, repito la teoría o mencionando algún ejemplo. ¿Qué parte se Con perdió? ejemplos. Teoría y un ejemplo, por favor. Ya está, muy bien. El conector de contraste oposición te indica relación de oposición. Estos conectores no te sirven para leer más rápido, tampoco te sirven para indicar qué se resalta, como los anteriores conectores. Lo único para lo que te sirve el conector de contraste u oposición es para que tú comprendas mejor el texto, para que tú puedas ver cómo las ideas se organizan en el texto. Por ejemplo, en la número 4 habíamos dicho, me gustó la granja porque era bien grande, aunque la señora de la comida se le quemó la carne. Nadie quiso comer. Fíjate, acá dice que nadie quiso comer, pero el profesor nos trajo pan con pollo y comimos rico. ¿Te has dado cuenta que si te fijas en estos dos, son contradictorios? ¿Cómo es posible que aparezca nadie quiso comer y cómo es posible que diga comimos rico? Se oponen, o sea, nadie quiso comer y comimos rico. Total, ¿qué? ¿Se contradice el texto? No, no es que se contradiga, sino que aparece un conector de contraste y acá te va a explicar cómo es que cambió la situación. ¿Por qué cambió la situación? Porque el profesor nos trajo a con pollo. Entonces, este conector nos sirve para entender mejor qué es lo que sucede en el texto, nos permite entender mejor cómo es que se van organizando las ideas. ¿Sí, maestra? Sí, profesor, gracias. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos con los últimos. Sí, los últimos conectores. Sí, al último conector. Vamos. A ver. Vamos viendo estos conectores. ¿Y qué les parece? ¿Tenemos tiempito? ¿Les gustaría practicar una lectura? No estaba programada, pero... Sí, maestro. Sí, maestro. Ya Por está. supuesto. Entonces, mientras voy leyendo, voy en otra máquina pasándome, o voy subiendo al grupo de WhatsApp, estoy subiendo ahorita
es un PDF que fue el que compartió Auge. El PDF que compartió Auge se hizo viral, ¿no? En el mismo día del examen, ya sea en la mañanita, en la tarde, y obviamente que esto ya pertenece al dominio público, porque Auge lo hizo público, ¿no? Ya está, ya, les acabo de pasar ese. Vamos a hacer la primera lectura, ¿ya? De ese examen. Muy bien. Conector de adición. Adiciona o agrega información, ¿ya? A ver, me van a decir acá qué conectores van apareciendo y qué información se agrega. Aparte de la alfabetización en quechua, vamos, ¿qué otro concepto se agrega? Proyecto educativo. Ya, a ver, Asimismo. no, ya. Otro frente de este proyecto educativo será otro frente, ¿no? Otro frente. Ya, fue el mejoramiento salarial de los docentes en la sociedad rural. Ahí se acabó la oración. Busca otro conector de adición. Asimismo. Oh, bien. Asimismo, Asimismo. se decidió ampliar la gratuidad. Hay otro conector de adición. Y, profesor. Y muy bien. ¿Sabes por qué es importante el conector de adición, al igual que el conector de contraste? Porque ya te vas a dar cuenta qué es lo que se va agregando. Por ejemplo, tenemos acá algo importante, que es la alfabetización en quechua. Pero además de la alfabetización en quechua, ¿qué otros aspectos fueron importantes? El mejoramiento salarial de los docentes en la sociedad rural. Además, ¿qué otra mejora hubo? Se amplió La la gratuidad de la enseñanza. Y además, se instauró la obligatoriedad de la enseñanza. ¿Se han dado cuenta entonces la importancia de los conectores de adición? Sí, porque te permite saber cómo las ideas se agregan. Este conector de adición, ¿sabes a qué se parece? Se parece mucho al conector de orden. Cuando aparece, la lectura se hace más facilita, ¿sí o no? Porque ya sabes qué es lo que va a aparecer. Sabes cómo se ordenan las ideas, ¿sí? Ya, no me creyeron. Muy bien, los conectores de adición son, además, asimismo, también, por otro lado, aparte de ello, más aún, inclusive, y si no también. Conector de concesión. Se expresa un obstáculo a la acción principal, pero no la impide. Vamos a ver, yo quiero que me encuentren la acción principal y que después me señalen el obstáculo. Primero la acción principal. Aunque no me gusta ir al cine, te acompañaré a ver una película. Acción principal, ¿cuál es? No le gusta. Me gusta No, Ver al cine. acompañaré a ver una película. Acompañar una película. ¿Sabes cuál es el obstáculo? El obstáculo es que Aunque no me gusta ir al cine. Pero aún así te voy a acompañar. Este es un conector de concesión. Igual te voy a acompañar, aunque no me guste ir al cine. ¿Ya? Muy bien. Segunda oración. Así, en lugar de asumir el papel de referente universal, los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Aunque es una tarea compleja, es importante reorientar las dinámicas de las aulas. ¿Cuál es la acción principal? Dímelo. Uy. Debemos actuar como Moderadores de las actividades. Los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Y dime, maestra, ¿cuál es el obstáculo? Es una tarea compleja. Es una tarea compleja. Ahora sí. ¿Se han dado cuenta entonces cómo es que se utiliza el conector de concesión? O sea, hay una acción principal y siempre hay un obstáculo. Así también puedes comprender. ¿Todos los textos están llenos de conectores? Sí. Por eso es que para mí no es tan importante seleccionar cualquier texto. O sea, cualquier texto que yo utilice, vamos a utilizar los conectores. Los conectores están en todo. Por eso es mi primer tema. Luego de los trucos, mi primer tema siempre es conectores. Y ahora, ¿qué les parece si lo vamos a practicar de la siguiente manera? Sí, como lo acabo de pasar de una máquina a la otra, en la otra máquina, a mi derecha, acabo de pasar en el grupo de WhatsApp esto, ¿no?
Entonces, de una vez lo voy a descargar para que lo vayamos a resolver. ¿Ya? A ver, ya está. Ahora sí, vamos a hacer una lectura. ¿Ya? Muy bien. La primera nada más, la primera. ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿Cómo va a ser nuestra dinámica? Leo 2 párrafos en forma oral, les doy 1 minuto de silencio, a algunos no les gusta leer en voz alta, yo lo hago más que todo por la didáctica, para que no se duerman, y luego les voy a preguntar qué resaltan y yo les retroalimento. ¿Ya? Muy bien, voy a mutear por si acaso. Ya está, ahora sí. Este es el primer texto que se filtró, ¿ah? Es el texto que viene en nombramiento. Gracias, Auge. Pese a vivir en una época en la que a las mujeres se les restringía derechos fundamentales, Marie Sklodowska-Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Entre muchos de sus logros, destaca haber sido la primera profesora de la Universidad de la Sorbona, la primera mujer en obtener un premio Nobel y, por si fuera poco, la única científica en recibir este galardón 2 veces en campos de conocimiento distintos. Marie nació en Polonia a mediados del siglo XIX, durante la ocupación del Imperio Ruso. La infancia que le tocó vivir estuvo condicionada por la muerte de su madre y por la feroz represión rusa que obligaba a la ciudadanía polaca a desprenderse de su historia y sus tradiciones. Durante la adolescencia, María anhelaba dedicarse a la ciencia, pero el férreo control zarista sobre la sociedad en general y las mujeres, en particular, la obligaron a estudiar en la clandestinidad. Además, debido a la falta de recursos económicos de su padre, se vio forzada a trabajar como tutora de una familia de hacendados para ganar dinero y poder financiar sus estudios en Francia. ¡Truco! Este texto es un texto expositivo, pero de forma u organización cronológica o también llamada narrativa. Es un texto expositivo y nos vamos a centrar en un personaje y qué acciones van avanzando. También utilicen las palabras clave, que son las palabras que más se repiten. Les voy a dar 1 minuto para que me digan qué se resalta y luego yo retroalimento. 1 minuto. Listo, a ver, ¿qué resaltamos en el primer párrafo?
¿Saben cuál es la palabra clave que se va repitiendo a lo largo de todo el texto? Si se han dado cuenta, una palabra importante no es ciencia. ¿Sí se han dado cuenta que aparece ciencia? Sí. Ya En la está. primera y en la Entonces, segunda. Teoría de la ciencia. escúchame. Cuando tú encuentres una palabra clave, no es que se va a resaltar cada vez que aparezca la palabra clave. La palabra clave que va apareciendo junto con tu personaje, porque es un texto expositivo, nos vamos a dar cuenta que tienes que resaltarlo los dos. Estas dos, las palabras clave que puedan aparecer en el texto y en este caso un personaje, lo vamos a resaltar. ¿Cómo? Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. ¿Ya? Muy bien. Además, fue la primera mujer en obtener un premio Nobel y la única mujer científica en recibir este galardón 2 veces. Y en el segundo párrafo, ¿qué podríamos resaltar? Además, debido a la falta de recursos. Pero y si nosotros nos fijamos en lo que hemos resaltado en el primer párrafo, ¿cómo continúa la secuencia? La infancia que le tocó vivir. Vivencia en Polonia. Dime, ¿será importante lo del Imperio Ruso? ¿Será importante que la muerte de su mamá y la represión rusa? No continúa lo que hemos resaltado acá. Las palabras clave de la Marie anhelaba dedicarse a la ciencia. El control zarista sobre la sociedad en general la obligaron a estudiar en la clandestinidad. Nada más. ¿Sabes por qué? Porque utilicé mi palabra clave. Mi palabra clave es ciencia. Hasta ahora es ciencia. En los 2 párrafos veo que aparece ciencia y no voy a perder de vista a lo que le sucede a Marie. Pero a Marie siempre relacionado ¿con qué? Con la ciencia. 2 párrafos más vamos a leer y a ver si me dan la razón. Me muteé. En 1891, Marie por fin pudo viajar a París. Lamentablemente el dinero que había podido ahorrar apenas le bastaba para comer. A pesar de ello, tuvo un rendimiento destacado en la universidad, donde la mayoría de sus compañeros eran varones. Así, en 1893 logró su licenciatura en física y en 1894 en matemática. Ese mismo año, Marie fue invitada a trabajar como investigadora científica en el laboratorio de uno de sus profesores, Gabriel Lippmann. Este episodio fue decisivo en su vida, pues conoció a un científico brillante como ella, Pierre Curie, con quien forjaría una estrecha relación intelectual y emocional. Marie y Pierre contrajeron matrimonio civil en 1895. 3 años después, publicaron un artículo en el que revelaban la existencia de un nuevo elemento químico, al que denominan polonio, en homenaje al país de origen de Marie. Poco tiempo después, también en 1898, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento al que llaman radio. Pronto la pareja de científicos lograría el reconocimiento internacional cuando en 1903, junto a Henri Becquerel, reciben el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Un minutito de reflexión.
Listo, a ver. Vamos, ¿qué resaltan en el párrafo superior? Mario fue invitado ¿Cuál a era nuestra trabajar palabra como clave? investigador. Ciencia, ¿no? Pues, Dime, ¿tú crees que la primera parte del párrafo nos interesa? Científica. No, maestro. Ah, ya, muy bien. Pues, Entonces, Desde Marí científica. fue invitada a trabajar como investigadora científica Ah, en el laboratorio de sus profesores. Conoció a un científico brillante como ella, Pierre Curie. ¿Qué les parece? ¿Queda o no queda? ¿Qué queda, teacher? ¿Por qué? Primera razón, te voy a argumentar por qué. Primero, por Marie, que es el personaje, y segundo, ¿cuál era la palabra clave? Científica. Ciencia. Y acá estamos hablando de científicos. Ah, las palabras clave pueden ir desarrollándose, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Párrafo. 3 años. ¿Qué resaltaron? pronto la 3 años pareja de después. ¡Ah, qué bien! ¿Ah? Ya no pierden su tiempo, escúchame, los estoy felicitando. Ya no pierden su tiempo en detalles y esto es la causa y luego está la consecuencia. ¿Y qué nos importa más? ¿La causa o la consecuencia? Consecuencia. Pronto, la pareja de científicos lograría el reconocimiento internacional. Reciben el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. ¿Queda o no queda? Sí. Ah, bien, bien, Ahora sí. ¿Cuántos párrafos más? 2 párrafos más. A ver, de nuevo muteo y de nuevo análisis. A ver. Este descubrimiento sirvió de base para diversos hitos científicos y médicos. Por ejemplo, en el campo experimental, la radioactividad permitió que se compruebe la estructura del átomo. En la medicina, por otro lado, se convirtió en una herramienta imprescindible para el tratamiento de tumores cancerígenos. Desafortunadamente, en 1906, la tragedia irrumpió en la vida de Marie con el fallecimiento de su esposo. Meses después, tras rechazar una pensión de viudez ofrecida por la Sorbona, Marie asumió la cátedra de Pierre en la universidad y también la dirección del laboratorio que tenía con él. Luego de unos años, fundó el Instituto del Radio, definió un estándar internacional para emisiones radioactivas y diseñó instrumentos portátiles para medir la radioactividad. Así, en 1911, Marie recibió en solitario su segundo premio Nobel, esta vez en química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Maestros, ¿se han dado cuenta que a partir de estos párrafos hay una nueva palabra clave? ¿La nueva palabra clave cuál es? Premio Nobel. Ahora sí, te doy un minutito. El párrafo de arriba, vamos. Se convirtió en una herramienta. A ver. Pero, Marie Curie, ¿dónde está? No la veo. No hay. No Ya, hay. pues, entonces mejor me salto. Vamos con el siguiente párrafo. Marie, Ya, con el fallecimiento de su esposo. Desafortunadamente. María asumió la cátedra de Ferrey. Eso sí está bueno. Eso ¿Qué es la sí, consecuencia, sí o no? María asumió la cátedra de Pierre.
Ujú. Dime, ¿qué me importa? ¿La causa o la consecuencia? Consecuencia. No, o sea, no es importante que fallezca el esposo, es que María asumió la cátedra y luego vamos viendo lo siguiente, que María recibió en solitario su segundo premio Nobel. Nobel, esta vez en química. Ah, y así que le marcas esto, pues ya está. ¿Bien? Premio Nobel con su esposo, premio Nobel sola. Ah, es una trome, María Curie. Vamos, ¿cuántos párrafos nos quedan? Uy, quedan varios. Ya, un párrafo más. Sin embargo, según sus biógrafos, entre los que se encuentra su segunda hija, Eva, Marie sufría de severos cuadros de depresión que empezaron a manifestarse con la muerte de su madre y fueron acentuándose a lo largo de su vida. Además, la continua exposición al rayo le produjo una pérdida casi total de la visión, así como una anemia que iba destruyendo su médula ósea. Esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio, aunque nunca pudo abandonarlo totalmente. A ver. Marie sufría. Acá tenemos que hacer un resaltado salteado. Un resaltado así, mira. Sufría de severos cuadros de depresión. ¿Qué más tenía? Las largas. Pérdida casi total de la visión. De la visión. Anemia. Anemia. Ya está. Muy bien. O sea que Marie Curie estaba enfermita. ¿Ya? Estaba mal. Muy bien. Siguiente. Ahora sí terminamos, ¿ah? La última alegría de Marie ocurrió cuando Irene, su primera hija, junto a Frédéric Joliot, su esposo, descubren la relatividad artificial. Un año después de la muerte de Marie, en 1935, la pareja Joliot-Curie recibió el Premio Nobel de Química. Marie Curie no solo realizó descubrimientos científicos relevantes, sino que además llevó a cabo todo tipo de actividades inimaginables para las mujeres de su época. Practicaba ciclismo y natación, dominaba varios idiomas y manifestaba un compromiso inquebrantable con sus raíces polacas. A pesar de las adversidades que vivió y la alta toxicidad a la que estuvo expuesta debido a sus estudios con el radio, Marie nunca claudicó en sus intentos para contribuir a la ciencia y abrir un espacio para la presencia de las mujeres en la investigación científica. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué resaltaríamos en el penúltimo párrafo? La pareja, Joliot. Ah, muy bien. La pareja Joliot-Curie recibe el Premio Nobel de Física. ¿Por qué tiene que ver esto, profesor? Porque es la hija de Marie Curie, pues. Fue su última alegría. ¿Ya? O sea, cuando descubren la relatividad y todo. Pero tiene una consecuencia, que esta pareja también recibe el Premio Nobel de Química. Al final, Marie Curie nos dice lo siguiente: llevó a cabo todo tipo de actividades inimaginables para las mujeres de su época. Ah. Y mira, María Marie nunca claudicó en sus intentos para contribuir a la ciencia. ¿Te acuerdas que ciencia estaba al inicio? Nuevamente aparece hasta el final, ¿sí o no? Y abrió un espacio para la presencia de las mujeres en la investigación Científica. ¿Qué hemos utilizado? Bueno, lo voy adelantando algunos trucos, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente semana, porque estamos empezando de cero en este domingo. Las palabras clave, que son las palabras que se van repitiendo, y también cuando es un texto narrativo o cuando es un texto expositivo que trata de la biografía de alguien, vamos a ver que se marca lo relacionado a nuestro personaje principal. ¿Ya? Por eso hemos resaltado todo esto. Palabras clave, ciencia y premio Nobel. ¿En qué año Marie y Pierre publicaron un artículo en el que revelaban la existencia del radio? ¿Qué tenemos que hacer? Me voy al texto. No, vamos al texto. ¿Al inicio o al final? Al inicio. Al inicio. Ya está. Es nuestro segundo resaltado, ¿ah? Es nuestro segundo resaltado. Profesor, o sea que lo que resaltamos está mal. No, no es que esté mal, sino que es el resaltado de información específica. Poco tiempo después, en 1898, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento al que llamaron radio. La preguntita nos indagaba por radio, ¿no? Sí. Ya, a ver. Ya está. Radio. Ya pues, ¿cuál es la respuesta? La B. 1898. Cada vez que tengas una pregunta muy específica, ¿qué tienes que hacer? Regresar al texto.
¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Uy, a ver, primero con nuestros recuerdos. Primero también las palabras clave. Premio Nobel de Química, licenciatura en Matemática, y que asumió la cátedra de su esposo. Dime, ¿cuál de los tres hechos sucede primerito? No me gustan a mí las respuestas, ¿ah? Yo prefiero descartar. ¿Cuál de los tres hechos sucede primerito? Pues vamos al texto. Ay, La ¿por B. qué vamos a La leer? B, Ya teacher, está. luego fue la A. Muy bien, a ver, regresamos al texto. Dice acá, bueno, el primer párrafo nos dice qué importante es Marie Curie. Después nos dice dónde está su licenciatura. Aquí, Tercer justo párrafo. matemática. Acá Dice está que su sí. licenciatura. Ya, esto sucede primerito. Sí, primero fue la B. Después, premio Nobel de Química. Ah, está después del de Física, pues. Uy, mira. Fallece su esposo, asume la cátedra de su esposo, y el premio Nobel de Química sucede después de que ella asume la cátedra de su esposo. Ya está. Ahora sí. ¿Cuál sucede primerito? Y era lo que borrábamos primero. Licenciatura en matemáticas. Ahora, ¿cuál sucede en último lugar? ¿Su premio Nobel o que asumió la cátedra de su esposo? Asumió la La C, cátedra. la C, profesor. Sí. Ah, ya. Lo que primero asume la cátedra y luego por eso recibe el premio Nobel porque ya se puso a experimentar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sucede en último lugar? El premio Nobel de Química. Si no moría su esposo, tal vez iba a compartir con él este premio Nobel, ¿no? Ya. La 2 es la A. ¿Ya? Primer hecho, él recibe la licenciatura, después asume la cátedra y finalmente gana el premio Nobel de Química. 3. ¿Se dan cuenta de la importancia de volver al texto, no? En el séptimo párrafo del texto, ¿qué quiere decir la autora al afirmar que la enfermedad que padecía Marie solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejadas del laboratorio? A ver, vamos a volver a ese párrafo, ¿ya? Pero antes de eso, para ganar tiempo, vamos a marcar las palabras clave. Dime, ¿cuáles son las palabras clave de las alternativas? ¿Las palabras iguales o diferentes? Las diferentes. Diferentes, porque significa las que son iguales, no diferencias nada. Eran más intensos, desaparecieron, o se atenuaban. Quédate con esas tres, mira. Eran más intensos, desaparecieron o se atenuaban. Vamos a buscar. Solo remitía cuando pasaba largas horas en el laboratorio. A ver. La última. Estaba casi el final, ¿no? Sí. A ver, recibió el premio Nobel. Su salud, acá está. Dice acá lo siguiente, que Marie Curie sufría de depresión, pérdida de la visión y la anemia. Y dice acá que la anemia, esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio, aunque nunca pudo abandonarla totalmente. O sea que cuando estaba fuera del laboratorio, como que la anemia ya no le atacaba mucho, ¿sí? Ya está. O sea que cuando estaba alejada del laboratorio, su anemia ya no le atacaba mucho. Ya está. Dime, ¿desapareció? ¿La anemia desapareció? ¿Desaparecía? No. No, porque en el texto dice que nunca desapareció. ¡Suac! Elimino la B. Dime, que cuando pasaba temporadas alejadas del laboratorio, ¿su enfermedad era más intenso o se atenuaba? Se atenuaba. Muy bien, porque si pones intenso sería más bien lo contrario, contradices el texto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué alternativa? La C. Muy bien, 4. Hoy, ¿cómo jugar? ¿De qué trata el texto principalmente? Acá ya no tienes que volver al texto. ¿Acá qué vamos a jugar? Vamos a jugar con nuestras palabras diferentes. Bueno, sí, las palabras diferentes sí. Pero vamos a jugar con nuestras palabras clave. Ahí está. Sí, no, pero tiene razón la maestra, discúlpame. Sí, primero las palabras diferentes y las vamos a contrastar con nuestras palabras clave. A ver, primero nos damos cuenta que Marie Curie están en las tres. Así que no nos va a ayudar Marie Curie, ¿sí o no? Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie. ¿Cuál es la palabra diferente? De los Aportes y logros científicos, cualidades y efectos de la relatividad. Ya está. Ahora, dime, ¿cuál es la primera que eliminamos? Porque solamente aparece en algunas partes del texto. ¿Cuál es la que eliminamos?
La C. Sí, porque radioactividad solamente aparece en 1 o 2 párrafos, no aparece a lo largo de todo. Entonces la C se va. Una X. Ya está. La B también. ¿De qué trató B se exactamente va. el texto? Se Escucha. va la B. ¿Aportes y logros o cualidades y ciencia? Aportes. Aportes y logros científicos, que la radioactividad, que el radio, que los premios Nobel. ¿La respuesta cuál es? Muy bien. ¿La 4 en la alternativa? Muy bien. La 5, vamos con la 5. Lea el siguiente fragmento de una noticia y responda a la pregunta. Esta es una pregunta crítica. ¿Te acuerdas? Le hicimos, creo, la semana pasada, sí, cuando hice preguntas frecuentes. ¿Ya? Mira, una idea del texto que respalda la información presentada. Hay que respaldarlo. A ver. En la Biblioteca Nacional de Francia se encuentran algunos objetos personales de Marie, almacenados en cajas forradas con plomo. Las personas pueden consultar los manuscritos, pero para hacerlo, la biblioteca, vamos a subrayar, exige firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad y utilizar un equipo de protección contra la radiación. Ojo, esto es lo más importante. ¿Eh? Una idea del texto respalda la información presentada en este fragmento. Les voy a dejar un minuto les voy a dejar, ¿ya? A ver. Y me dicen, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Te están haciendo poner, te están haciendo poner un equipo de protección contra la radiación y un compromiso de renuncia. No tiene nada que ver con lo cancerígeno. Ya, ojo, no, o sea, que Marie estudió la radioactividad y esto permitía desarrollar una cura o tratamiento contra el cáncer, no. Se va la A. La B, ¿se va o se queda? Se va. Que María es mundialmente reconocida como una de las primeras científicas en investigar la radioactividad, pero estamos hablando acá del problema de la radiación. Ya. ¿Y cuál sería la respuesta? La continua exposición de Marie a la radioactividad ocasionó un deterioro irreversible de su salud. Y por esa razón es que si tú vas a tocar sus objetos, vas a ir al lugar donde estaba ella, tienes que ponerte un equipo de protección contra la radiación. Y encima, que te hacen firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad. O sea, es tu culpa. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La B o la C? La C. Dime, ¿estaba difícil o no el texto de nombramiento que se filtró? Sí. Pero por eso es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica, ¿ya? Cuando sea el mes de octubre, yo reduzco la teoría y vamos a hacer más práctica. Puros exámenes de nombramiento y de acceso a cargo de directores. Porque al final el equipo que hace las preguntas de nombramiento también es el mismo equipo que hace las lecturas para el examen de directores. Muy bien, entonces ya tienen ahí su examen y podemos practicar también. Ya está, hay más textitos y eso es la novedad. Listo, maestros, ya son 7:18, hay que desayunar, estamos desde las 5:30. Nos vemos. Chau, chau, cuídense. Gracias, maestro. Nos vemos. Buen día. Tenga buen día, nos vemos. Gracias, maestro. Buenos días. Hasta más tardecito. Nivelación de 5 a Por 7. favor, mándenos. Mando la grabación, como siempre. No te olvides. Profesor, mando la una grabación consulta. ahorita. La de ayer también. Nos vemos. Profesor, una consulta. Dime. ¿Hoy día tenemos clases? Sí, voy a mandar el enlace apenas termine esta clase. Sí, de 5 a 7. Lo que tenemos. Conocimientos pedagógicos. Exactamente. Gracias. Enfoques transversales. 5 a 7. Inicial. Gracias. También, pero eso se dice interno, pues, de 8:30 a 9:30. Si es horario. Ya, listo. Nos vemos. Chau. Hasta luego.